Hola, en esta ocasión vamos a hacer un tutorial para modelar estructuras en ANSYS. Lo primero que vamos a hacer es abrir el programa. Para ello vamos a utilizar el APDL Launcher que viene con el producto. Esperamos a que se inicialice. En este caso, nosotros podemos escoger qué tipo de licencia vamos a utilizar. ANSYS por default contiene muchos tipos de análisis distintos. En esta ocasión vamos a usar ANSYS Mechanical. En la parte inferior podemos escoger en dónde se guardará nuestro trabajo. Esto es muy importante debido a que ANSYS no tiene una tecla como el Control Z o Comando Z en caso de Macintosh. Por ello es importante guardar el progreso que nosotros tengamos y en caso de algún error poder revertirlo desde el archivo original. Es importante también darle un nombre al archivo que vamos a trabajar. Si se están manejando distintos tipos de estructuras, sería importante otorgarles un nombre específico que los identifique. Para este primer tutorial le vamos a poner el nombre de Truss Structure Tutorial. Y para comenzar el programa le damos Run. Muy bien, hemos llegado a la ventana principal de ANSYS. Como podrán observar, la interfaz de este programa no es como aquellas que nosotros conocemos normalmente. A pesar de ello, contiene las teclas necesarias para poder utilizarlo. En la parte superior existen una serie de menús que servirán principalmente para modificar los archivos. En la parte de la derecha se encuentran algunas teclas que se utilizan para la manipulación de los gráficos que nosotros podemos observar. Del lado izquierdo se encuentran los menús que se utilizan específicamente para la solución del problema, desde la selección del material que vamos a emplear, sus características tales como área, longitud, módulo de Young, relación de Poisson, cargas que se le aplican, restricciones que le imponemos al modelo y finalmente la solución que nos otorga el programa. Para comenzar con este tutorial, nosotros vamos a otorgarle un nombre a este archivo. No es lo mismo nombrar el archivo como lo que nosotros veríamos en Windows que un título específico al análisis que se hará. Para ello, vamos al menú File, Change Title, y aquí podemos escribir cómo queremos que se llame este análisis. En este caso le vamos a poner Truss Tutorial. Como podrán observar en la pantalla no se puede observar en ningún punto ese título. Para poder observarlo vamos a ir al menú Plot, Replot. Y como podrán observar, ahora tenemos el título dentro de la parte gráfica del programa. Bueno, es momento de comenzar. Es importante que nosotros sepamos qué tipo de análisis vamos a hacer. ¿Será estático? ¿Será armónico? ¿Será dinámico? Bueno, en este caso va a ser un análisis estático y de estructuras que son apernadas en sus extremos. Para ello, necesitamos una serie de elementos específicos para decirle a ANSYS cómo es que queremos que lo resuelva. Por ello, nosotros vamos a ir a Preprocessor y vamos a escoger la primera pestaña que dice Element Type. Seleccionamos Add y nos aparece una pantalla nueva. Dice Element Types y especifica que no hay ningún tipo definido. Siempre que nosotros corramos un programa nuevo desde el APDL Launcher, el archivo nuevo no contendrá ninguna información previa. Esto es importante debido a que no queremos que se traslape información de un análisis previo con uno nuevo. Para agregar el tipo de elemento que vamos a utilizar, damos clic en Add
y nos sale una nueva ventana. Aquí podemos encontrar todos los tipos que contiene ANSYS para la solución de elementos mecánicos. El más sencillo en este caso será Link y lo vamos a dejar en la primera opción que dice 3D Finite 180. Damos en OK y damos en opciones. En este caso nos otorga dos opciones, Function of Stretch and Rigid. Podemos dejarlo en Function of Stretch y damos OK. Cerramos esta pantalla y hemos terminado con el tipo de elemento que vamos a utilizar. Ahora es importante especificar que dependiendo de los elementos que podemos utilizar, hay muchas opciones que pueden cambiar, tales como el área, tales como los materiales, pero para este tutorial consideraremos que todo eso permanece constante, por lo que solo hay que definir una sola constante para todos ellos. Lo que acabo de hacer es entrar a la pestaña de Real Constants en Preprocessor y nuevamente di clic en Add. Sale esta ventana. En ella nosotros vamos a especificar los tipos de elementos y sus características. Para ello damos clic en Add y pregunta, ¿de qué elemento vas a agregar estas constantes? Como yo seleccioné previamente Link 180, voy a dar OK y me sale esta ventana. ¿Qué datos me pide? ¿Qué número de constante es? Como les mencioné, si tenemos barras con distintas áreas, podemos definir varias. En este caso solo vamos a definir una, por lo que la constante real será la número 1. Su área de sección transversal. Como yo voy a trabajar en unidades del sistema internacional, tengo que dar el área en metros cuadrados, por lo que yo la definiré como 0.005 metros cuadrados. No le voy a añadir masa porque no es el fin de este programa estudiar cuál es el efecto de la masa en la deflexión de estructuras. Se podría agregar, en este caso no será así. Y finalmente nos pregunta que si los elementos van a estar a tensión, a compresión o a los dos. Como no sabemos cómo se comportará cada uno, le ponemos la opción de que los dos. Lo aplicamos y podemos cerrar estas constantes. Ahora es importante decir de qué material vamos a fabricar nuestra estructura. Para ello vamos al menú de Material Props y damos clic en Material Models. En esta ventana nosotros podemos encontrar distintos tipos de materiales destinados a muchas aplicaciones. Como este análisis es estructural y estático, vamos a dar clic en el submenú de Structural. El análisis será en el rango lineal, por lo que lo seleccionamos. Además de que al ser lineal implica que el material se comportará de manera elástica. Y finalmente de manera isotrópica. En esta nueva ventana nosotros debemos de especificar las propiedades del material que vamos a utilizar. Nuestra estructura será considerada como acero, por lo que el módulo de Young es 200 por 10 a la 9 pascales. La relación de Poisson, aunque para este problema no es importante, está definida como 0.3 para el acero. Damos clic en OK y cerramos. Hasta aquí hemos terminado con las características del modelo que vamos a analizar. Ahora es importante definir, bueno, si yo ya tengo qué material es, cuál es su área, pues qué elementos son, ¿no? Su estructura, cómo está definido geométricamente. Para ello existen una serie de herramientas en la parte de Preprocessor y en el submenú de Modeling. Dentro de estos submenús podemos encontrar cómo dibujar
desde puntos, líneas, áreas y volúmenes. Las estructuras son analizadas en dos dimensiones y con puntos y líneas, por lo que en esta ocasión lo que vamos a definir son key points. Para ello vamos al submenú de Create, posteriormente Key Points y damos clic donde dice Inactive CS. Aquí aparece esta ventana que nos pregunta el número de key point que vamos a agregar y su localización dentro de un sistema de referencia XYZ. De nuevo, como estamos trabajando una estructura en dos dimensiones, la coordenada Z no será necesaria. Sin embargo, es muy importante de notar que los key points deben de ser propuestos una sola vez, debido a que si uno como usuario introduce dos veces un key point en la misma posición, serán dos puntos sobrepuestos que pueden o no relacionarse. Y si hay dos ahí, en alguna posición dentro de nuestro sistema de referencia, puede ser que después de unirlo, el programa no encuentre una solución debido a que no sabe qué parte está unida con cuál. Por ello, debemos tener mucho cuidado con cómo introducimos los datos. De nuevo, para recordarles, en este programa no existe la función de deshacer una acción previa, por lo que todo se debe de hacer con los submenús del lado izquierdo. Para comenzar, vamos a agregar un key point en la coordenada 0 y 0. Y vamos a dar clic en Apply. Muy bien. A pesar de que no se puede apreciar, ya tenemos un punto en la coordenada 0 y 0. Para continuar, pondremos el key point número 2 en la posición 3.9 metros y 0 en Y. Aplicamos. Como podrán observar, los puntos que agregamos en esta ventana aparecen inmediatamente en la ventana de gráficos. Siguiente key point, 2.8, 5. Apply. 3.9, 5. Apply. 1.7 y 10 metros de altura. Apply. 3.9 y 10 metros de altura. Y nuevamente damos clic en Apply. El siguiente key point, que es el número 7, se encuentra en la coordenada 3.9 y 12.7. Nuevamente seguimos aplicando. El siguiente key point está en la coordenada 7.4 y 10. Agregamos otro key point, es el número 9. Y así podemos continuar hasta que tengamos todos los key points que definen a nuestra estructura. Un key point más. Y este key point es muy importante porque es el último. En este caso es cuando les digo que es más común que se repitan key points sobre una misma posición. ¿Por qué digo esto? Si yo escribo mi último key point como 15.4 en X y 10 en Y y le doy Apply, lo va a poner una vez. Pero si en eso digo, bueno, ya acabé con mis key points, tengo que terminar y le doy OK. OK también es una función que define que se va a introducir un key point aparte de que va a cerrar la ventana. Entonces yo voy a tener dos key points en la misma posición. Cuando es el último key point a proporcionar al programa, solamente tengo que apretar OK y lo pondrá una vez mientras cierra esta ventana para introducir las coordenadas. Listo. Hemos terminado con los key points de la estructura. Como podrán observar, ya se tiene una idea de cuál es la geometría de
la estructura a analizar. Bueno, en este caso es importante comenzar a unir los key points con las barras que definen a la estructura. El programa las denotará como líneas, pero como hemos dicho previamente, a las líneas se les definió un área, por lo que se convierten en barras. Cerramos el submenú de key points y vamos a dar el submenú de lines. Dentro de lines existen muchos tipos de líneas. Pueden ser líneas rectas, arcos o splines. En este caso vamos a utilizar la primera función, que es lines. Y posteriormente a seleccionar la opción de straight line. Aparece este submenú. Aquí te preguntan, bueno, si tú vas a emplear una línea recta, tienes que seleccionar los dos nodos o key points que la definen. Por lo que seleccionamos el nodo 1 y para comenzar el nodo 5. Hemos agregado nuestra primera línea. Sin embargo, la estructura no tiene solo una, sino numerosas. Por lo que es importante unir todas con el nodo que les corresponde. Otro comentario muy importante. No basta con unir todos los key points con una sola línea, como por ejemplo los nodos 2, 4, 6 y 7 que se encuentran sobre la misma posición vertical. Si yo uno el 2 con el 7, implica que uno una barra entre esos dos nodos, pero no con los nodos 6 y 4. Por lo que es importante unir solo un par de nodos con una línea, nunca más. Para continuar, uniremos el nodo 5 con el 3, 3 con 2, 2 con 4, 4 con 3, 5 con 4, 4 con 6, 5 con 6, 5 con 7, 7 con 6, 6 con 8, 8 con 10, 10 con 12, 7 con 9, 9 con 11, 11 con 12. Además de unir los nodos 8 y 9, 10, 11, 7, 8 y 9, 10. Muy bien. Hemos terminado de unir los nodos con las barras que les corresponden, por lo que podemos terminar apretando OK. Es importante que en este paso nosotros guardemos el archivo. De nuevo, si el programa tiene algún error, por menor que sea, será prácticamente imposible revertirlo. Y las herramientas que el programa nos proporciona para hacerlo son relativamente complicadas. Bien. Ahora, ya que yo terminé de definir las líneas de mi estructura, es importante aplicar los conocimientos del método de elemento finito, que dicen que nosotros debemos de mallar dependiendo del tipo de elemento que trabajemos. Para el caso de barras, para mallar solo es necesario un elemento por barra. Para definir que nosotros queremos un elemento por cada barra, vamos a cerrar el submenú de Modeling y vamos a ir al menú de Meshing. Dentro de Meshing tenemos muchas opciones, pero que generalmente son utilizadas para tipos de análisis más complicados. En este caso, vamos a dar clic en Size Controls y posteriormente en Manual Size. Dentro de este submenú podemos observar que hay muchos tipos de mallado para distintas geometrías. Vamos a seleccionar Lines y como queremos que todas las líneas tengan las mismas características, seleccionamos All Lines. Dentro de este submenú, nosotros podemos observar que nos pregunta ¿qué tamaño queremos de elemento
o el número de divisiones por elemento. Aquí yo voy a especificar que quiero solo una división por elemento, o sea, que cada elemento es una sola pieza. Y voy a dar en OK. Ahora cambió un poco el gráfico que yo puedo observar en ANSYS, pero eso no implica que está mallado. Para terminar con el proceso de mallado, voy a ir al submenú de Mesh Tool y yo obtengo una ventana similar a esta. La razón de que este submenú tenga múltiples opciones es que es la misma para mallar tanto líneas como elementos planos y elementos sólidos. En este caso, como el programa considera que yo solo debo de mallar líneas, está definido por default. Para terminar con el mallado, doy clic en Mesh y me pregunta ¿qué líneas vas a mallar? En este caso voy a seleccionar Pick All y las líneas han sido malladas. Guardamos. Como podrán observar, los gráficos han cambiado. Yo tenía antes una estructura de colores que me decía qué elementos tenía y después del mallado no lo puedo apreciar. Esto se debe a que ANSYS regenera sus gráficos después de operaciones importantes. Para cambiar la forma en la que yo veo la estructura, voy a ir a Plot Controls, Numbering, también puedo cerrar mientras la ventana de Mesh Tool, que ya no la necesito, y dentro de Numbering yo voy a encontrar muchas opciones. ¿Qué quiero dar números? A las líneas, áreas o volúmenes. También puedo darle números a los nodos. En este caso no nos interesan ni las áreas ni los volúmenes. Podrían decir líneas, es lo que nos interesa. Sí nos interesa el número de línea, pero más que el número de línea, el número de elementos. ¿Qué sucede si yo tengo una línea mallada en distintas partes? Bueno, como yo tengo por cada línea un elemento, me interesa más el número de elementos con los que estoy trabajando. Por lo que voy al submenú de No Numbering y selecciono Element Numbers. Y voy a dar OK. Nuevamente ha regresado mi estructura con colores que define barras distintas y que además contiene los números de qué elemento se encuentra en esa posición. Como podemos observar, Mesh Tool trabajó de manera adecuada, ya que solo hay un elemento por barra. ¿Qué paso sigue en el análisis de la estructura? Yo ya la definí con mallado, ya le di sus propiedades elásticas y geométricas. Ahora es necesario definir que voy a hacer un nuevo análisis. Esto podría sonar redundante, pero también dentro de cada análisis puedo tener numerosas soluciones. Por lo que voy a ir al menú principal de Solution y voy a dar en Analysis Type, New Analysis. La nueva ventana que aparece me pregunta qué tipo de análisis quiero realizar. Para no caer en una explicación más complicada, en este caso solo voy a hacer un análisis estático y doy en OK. Ahora tengo que regresar al submenú de Preprocessor para aplicar el final de este análisis. Para ello voy a dar clic en el submenú de Loads, Define Loads, posteriormente en Apply, selecciono Structural y finalmente Displacement. ¿Esto qué implica? Yo voy a definir cargas estructurales de desplazamiento en los nodos. Y en este momento debo de preguntar, ¿qué es lo que yo no quiero que se mueva? ¿La punta superior del lado derecho o la base que se encuentra arriba del título Trust Tutorial?
En este caso, los dos nodos que yo voy a restringir son estos dos. Para ello voy a dar clic en la opción de OnKeyPoints y sale esta ventana. Con ella yo debo de seleccionar los dos nodos que voy a restringir de una cierta manera. Podría seleccionar 3, 4 o los que fueran necesarios. Puedo seleccionar a través de una caja, de un polígono, de un círculo. En este caso selecciono la opción Single, selecciono el origen, aparece un cuadro amarillo en el nodo y también en la otra base de la estructura. Y doy clic en OK. En el nuevo submenú, yo debo de escoger qué tipo de movimientos voy a restringir. Puedo restringir todos los degrees of freedom, o en este caso, para ser más específicos, voy a restringir movimiento tanto en X, Y y Z. Incluso si el movimiento no está permitido en Z o siquiera considerado, porque es una estructura en dos dimensiones. Una vez que selecciono todos, le otorgo un valor de desplazamiento, que en este caso será de 0 metros. Y doy clic en OK. Como pueden apreciar, después de aplicar un desplazamiento de 0, el programa reconoce que esos dos nodos están restringidos tanto en X como en Y. Y voy a guardar mi estructura. Ahora es importante aplicar las cargas que yo sé estarán en los nodos de la estructura. Para ello, voy a cerrar el submenú de Displacement y voy a dar clic en Force o Moment. Y voy a seleccionar la opción de OnKeyPoints. Nuevamente, yo tengo que decir en qué nodos está aplicada cierta fuerza. Como las fuerzas tienden a ser variables dependiendo del nodo, vamos a seleccionar nodo por nodo y aplicarle la fuerza correspondiente. Selecciono el nodo superior y doy clic en OK. En esta ventana nueva que aparece, voy a especificar en qué dirección será la fuerza, X, Y o Z, si es un valor constante o cómo debe de ser aplicado respecto del tiempo, y el valor. En este caso, la carga está en la dirección y es una fuerza que va en la dirección negativa de Y, por lo que es menos 4500 newtons y doy clic en OK. Como podrán apreciar, aparece una primera flecha que define a la fuerza que yo he aplicado. Continuaremos aplicando fuerzas en este nodo y este nodo. Vamos a dar clic nuevamente en OnKeyPoints. Selecciono el nodo siguiente. Doy clic en OK. Y el programa recuerda que mi última opción seleccionada fue en la dirección Y con un valor de menos 4500 newtons. Sin embargo, para este nodo existe una fuerza de menos 8500 newtons. Puedo cambiar el valor y dar clic en OK. Nuevamente, aparece la flecha que define la fuerza que yo he aplicado. En este momento sería bueno guardar el documento. Así continúo con las fuerzas aplicadas sobre los nodos y por tanto iré aplicando nuevas fuerzas dependiendo de mi diagrama. Ya seleccioné este nodo, doy clic en OK. Este nodo sí tiene una fuerza de menos 8500 newtons en la dirección Y, porque solo hace falta dar OK. Finalmente, el nodo de la extrema derecha tendrá una fuerza aplicada de menos 4500 newtons, tal cual como sucedió con el primer nodo. Por ello, cambio el valor al deseado y doy clic en OK.
Nuevamente guardamos. Una vez terminadas de aplicar las fuerzas en los nodos correspondientes, solo resta resolver el problema. Yo estoy en este caso cerrando los submenús para poder observar más fácilmente dónde se encuentra la solución. En el menú de Solution, yo voy a encontrar las opciones respecto de las cuales quiero resolver el problema. Ya habíamos definido un análisis nuevo, por lo que esa pestaña no es necesario utilizar. De aquí voy a pasar al submenú que dice Solve, damos clic y nuevamente damos clic donde dice Current LS. Aparecen dos ventanas. La primera, que es simplemente una ventana de comandos, no es necesaria para la solución y la podemos cerrar. La segunda nos pregunta, ¿de verdad quieres solucionar las condiciones que estableciste en el preprocessor? Y entonces nosotros debemos de decir siempre, ok. ANSYS, al ser un programa desarrollado específicamente para la solución de este tipo de problemas, otorga una solución de manera rápida. Cuando aparece esta ventana, podemos dar en Close. Esto implica que en el siguiente menú que dice General Post Processor, nosotros encontraremos la solución a nuestro problema. Por lo que vamos y damos clic y obtenemos una serie de opciones. Es aquí donde el usuario puede observar cuál es el resultado del análisis que ha hecho. Si fuera un análisis modal o de vibraciones, el programa da la opción de leer cada una de las opciones que se generaron o los sets. Como este es un análisis estático, solo tiene una solución. No es necesario cambiar entre una solución y otra. Bueno, en este caso, lo primero que nos interesaría saber es cuánto se deflexiona la estructura. Para ello, vamos al submenú de Plot Results y damos clic en Deform Shape. La nueva ventana nos pregunta qué tipo de gráfico queremos obtener. La deflexión de la estructura, la deflexión con la estructura sin deformar o la deflexión y el borde sin las cargas aplicadas. Vamos a seleccionar la última opción y damos clic en OK. Como podemos observar, la estructura se deflexiona de acuerdo a lo que esperaríamos. Cargas en la punta de la extrema derecha provocan que esa misma descienda. Ahora, en el análisis de la estructura, uno de los aspectos más importantes dentro del análisis es saber cuánto es el esfuerzo que contiene cada barra. Para ello, ANSYS no tiene una función predefinida. Esto se debe a que el esfuerzo es función de la barra y toda la barra tiene un mismo esfuerzo. Por lo que ANSYS, al obtener solo un valor de esfuerzo para cada barra, no sabe dónde representarlo dentro de la misma. Por ello, no está definido como una de las funciones principales. Sin embargo, existe la opción de obtener esos datos que ANSYS no nos da de primera vuelta. Para ello, vamos a ir al submenú de Element Table y vamos a dar clic en Define Table. Esta nueva ventana sale y nos pregunta ¿qué tipo de datos quieres obtener? Como no hay ninguno definido, tenemos que dar clic en Add. En este caso, la primera opción no es necesaria de comentar. Para la segunda, nosotros podemos darle un nombre a nuestra variable. En este caso, yo le voy a dar el nombre de SAXL. En el primer scroll voy a ir hasta abajo y voy a seleccionar By Sequence Number.
En el segundo scroll, la tercera opción que dice LS. Finalmente selecciono la casilla para introducir información y posterior a LS escribo 1. Voy a dar clic en OK. Ya tengo definida una tabla distinta a los datos que ANSYS normalmente me proporciona, por lo que puedo cerrar esta ventana. Para observar los resultados que otorga ANSYS respecto de la tabla que yo acabo de obtener, voy a dar clic en Plot Element Table. De primera instancia reconoce que yo definí recientemente una lista llamada SAXL. Además, me da la opción de hacer un average o no. Voy a seleccionar que no. Y voy a dar clic en OK. Como podrán observar, cada barra tiene un color respecto del cual está representando su esfuerzo. Entre más grande es el esfuerzo, se denota con un color rojo. Que sea rojo no implica que el esfuerzo sea crítico. Eso proviene de la teoría de esfuerzo en barras. Sin embargo, nos da una idea de qué barras contienen el mayor esfuerzo. Como podemos observar, las barras verticales de esta sección son las que contienen un esfuerzo negativo a compresión. Posteriormente, las barras en un azul un poco más claro tienen un esfuerzo a compresión menor. El valor cambia respecto de los verdes, a partir de los cuales se obtienen esfuerzos a tensión que alcanzan los 17 megapascales. A compresión se considera 18 megapascales. Como se puede observar, la estructura está sobrediseñada, por lo que su área podría ser disminuida para mejorar el rendimiento de la estructura. Hasta aquí llega este tutorial y posteriormente subiré otro en el cual se analiza una estructura distinta. Gracias.